Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Querido Padre, te damos gracias porque nos congregas delante de ti. Que tu palabra de sabiduría e inteligencia inunde cada aspecto de nuestro ser y genere una madurez que nos permita seguir creciendo en nuestra relación conyugal. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Y corazón? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, después de haber hecho un recorrido por algunos fundamentos, principios acerca del matrimonio, muy importantes desde luego, hablamos de los 5 lenguajes del amor, hemos hablado de los niveles de la comunicación, un tema bastante extenso. También tocamos el tema de reconocer que somos diferentes, donde pudimos ver las diferencias, las características del hombre y la mujer, que yo sé que eso ha sido mucho en aportes para ustedes, porque a través de eso vamos a poder nosotros determinar de algunas actitudes de los varones, de algunas actitudes de los esposos, y así poder tener una vida más llevadera. También tocamos el tema. También, amor, fue otro punto de la intimidad sexual, Así es. ¿no? Ese también fue importante. Hay algo que también quisiera hacerles recordar y es la razón de por qué nosotros hacemos todos estos episodios, ¿no? De una sola carne. Es importante que es para que vivamos mejor y también para que tengamos una plataforma confiable y estable donde el reino o toda la dimensión de Dios permanezca en nuestros hogares. O sea, tal vez el tema no sea muy valorado por muchas personas o no crean que es para ellos, pero nosotros hemos podido comprobar lo importante de tener una madurez emocional, una madurez en la comunicación, un conocimiento de nuestras diferencias como diseño de varón y varona, ¿no? Hombre o mujer. Y no identificarlos, ¿no? E identificarlos como, no como que me hacen un desaire, sino más bien es una, perdón, es un modo de vivir por el diseño en el cual nosotros fuimos hechos. Todo esto nos ayuda a generar una madurez que nos permita sostener en el tiempo todo lo que Dios nos va a dar y nos sigue dando. Porque a medida que nosotros crecemos, las responsabilidades son más altas. Y cuando llegan pues ya los hijos, ya nosotros bien cimentados en lo que es lo básico en el reino, pues va a ser más fácil comunicarlo a la siguiente generación. Así es, así es. Verdaderamente eso, apoyo todo lo que acabas de decir, ¿no? Y eso es la tarea nuestra, ¿no? De poder fomentar y de poder proyectar que el matrimonio pues es algo maravilloso cuando uno tiene una previa preparación a ello, ¿no? Algo que actualmente muy poco se hace. Entonces, después de haber nosotros tocado puntos importantes, hoy vamos a tocar el punto de el matrimonio es una vocación. ¿Qué quiere decir esto, que el matrimonio es una vocación? Vocación es la inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Es un llamamiento. Es decir, con esto nosotros podríamos determinar que el matrimonio no es para todos, ¿no? Es un llamado, es algo que tú sientes, porque a lo largo de mi vida yo me he podido dar cuenta que hay personas que definitivamente no nacieron para casarse. Y no solamente lo han expresado, sino que a lo largo de su vida yo he podido comprobar que es así, que nacieron para quedarse solas, porque así se sienten felices. Entonces, podemos decir que esto es algo que está puesto en nuestras vidas desde que nacemos. Así como Pablo aún decía, ¿no? Que él había sido separado, era un don que Dios le había dado para estar separado para Dios. Entonces hay personas que nacen con esta impronta, ¿no? Y por eso decimos que el matrimonio es una vocación. Y en esta maravillosa vocación, porque es como toda carrera que a veces secularmente uno tiene, ¿verdad? Que uno se apasiona, el que le gusta la medicina se apasiona por estudiar eso, desde pequeño está con la inclinación a ese conocimiento.
y vemos que tiene un acercamiento cada vez más y cuando estudia y todo lo ve en medicina. Entonces, de igual forma, el matrimonio también es un llamado que tal vez no se ha fomentado, no se ha hecho entender, no se ha tenido claridad de todo lo que esto significa. Pero básicamente la vocación al matrimonio se circunscribe en el servicio, ¿no? ¿Cuál es ese servicio? El servicio en el matrimonio es la disponibilidad permanente hacia tu cónyuge, hacia tu esposo, ¿no? Que tú obviamente estás las 24 horas del día, ¿no? Dispuesta, estás siempre con ese deseo de demostrar que en cualquier necesidad tú puedes asistirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, es lindo, ¿no? Cuando uno se encuentra en pareja y uno puede decir, si yo me siento mal en algún momento, poder tener a alguien al lado que te sirva una taza de algo caliente, ¿no? Entonces, viceversa, ¿no? Porque él a veces cuando él también ha estado de repente un poquito mal, se gripó o algo, entonces yo también, ¿no? Ha estado un poquito que se sentía indispuesto de levantarse, yo he estado ahí con él, acompañándole, preparándole algo. Entonces, eso es la manera en que uno va sirviendo, ¿no? Imagínense ustedes si uno viene al matrimonio en una actitud de no querer hacerlo, de no tener ese don de servicio, es que esto va a ser muy tedioso, ¿no? Pero sin embargo Dios nos va enseñando, nos va ayudando, ¿no? A veces esto se toma como que pareciera algo irrelevante, pero si lo vemos bien, el cooperar ayuda mucho para crear una atmósfera amigable, para que ambos se puedan ayudar, para que no exista en nosotros ese sentimiento de abuso, de injusticia, yo hago más, tú haces menos, ¿no? Sino que entre los dos podamos nosotros llegar a tal armonía de que ambos podamos organizarnos dentro de las tareas del hogar y que podamos de esa manera tener igualdad en las responsabilidades, ¿no? Claro. En Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Esto qué quiere decir dentro de una sola carne, no? En que el servir te garantiza también que tú recibas lo mismo. Lo digo porque, y lo pongo específicamente para lo que es una relación conyugal. El que tú sirvas te garantiza de que tú también recibas lo mismo. Entonces, así se rompe toda sensación de injusticia, de que uno da más, otro da menos, uno sacrifica más, otro sacrifica menos. Se anula. Y con eso mejora notablemente la comunicación de lo que hemos hablado. La comunicación, los lenguajes del amor, eh, también lo que son las diferencias. El poder tener ese acto de generosidad constante. ¿Qué es lo que das generosamente? Lo que es tu tiempo, lo que es tu atención. Eso está incluido en el servicio. No es como lo que podríamos dar afuera, que está condicionado a muchos factores. Sin embargo, cuando se desarrolla el servicio dentro de lo que es el hogar, esto va cargado de mucho sentimiento, de mucho respeto, de mucha consideración y sobre todo de mucha renuncia. Una renuncia que resulta ser amigable, no como algo bueno, difícil de llevar o una carga, no. Es una renuncia amigable, es una renuncia muy, muy emocional y sentimental. Por eso que los primeros años, cuando uno ya está ya viviendo, ¿no? Es importante, ¿no? Que usar esa pasión inicial para cimentar lo que más adelante será esa sensación emocional que durará para toda la vida. Ciertamente, ciertamente. Y bueno, algo yo quiero decirle sincero también, ¿no? Es que nosotros también tenemos que proyectar lo que verdaderamente es todo este proceso, ¿no? Y no vamos a decir que nosotros empezamos así, no.
yo puedo un poco relatar, ¿no? Lo que desde un inicio ha sido todo este trabajo. Ese servicio no vino de la noche a la mañana, no es que nació así de un día para otro. Fue todo un trabajo, fue todo un proceso, ¿no? Porque yo, así es cierto, por ejemplo, cuando nos casamos, mi amor, él venía de un lugar, de una casa de sus padres, donde obviamente ahí él no hacía mayor cosa, ¿no? Todas las cosas, creo que hasta la cama te tendía, no sé. Hasta la cama le tendía. Entonces, Sí. imagínense ustedes, háganse la idea cómo es que él vino. Entonces yo mire el primer tiempo, los primeros meses que íbamos desarrollándonos en matrimonio, yo hacía todas las cosas, ¿no? Yo veía que él como que no se acercaba ni por la cocina cuando yo estaba haciendo algo. Y no salía de él a hacer alguna cosa, apoyarme, ayudarme, ¿en qué te ayudo? Nunca existía esa palabra. Hasta que yo dije, no, pues aquí tenemos que coordinar el trabajo y hacerlo ambos, ¿no? Entonces le iba a veces diciendo, mira, ¿por qué no haces esto? Mira, ¿por qué no me ayudas en esto? Entonces imagínense que le costó bastante este proceso porque a veces no ubicaba ni siquiera las cosas en la cocina, ¿no? Ya teniendo varios mesecitos de estar juntos. Es que había una indiferencia de mi parte. O sea, casi fue como todo lo que hablamos, casi es como un descubrimiento arqueológico, ¿no? Tanto Belén como yo, como si fuéramos arqueólogos, íbamos excavando y encontrando cosas, ¿no? Entonces, esto no se lo recomiendo verdaderamente a nadie, ¿no? Porque no todos tienen esa suerte, por así decirlo, de descubrir cosas y decir, bueno, esto puede mejorar mi relación con mi esposa, con mi esposo, ¿no? Por eso que de alguna manera nosotros detallamos y contamos algunos aspectos de nuestra convivencia, ¿no? Como lo dice Belén, pues no, yo no era alguien que cooperara mucho, no era alguien que verdaderamente quiera hacer algo dentro de la casa, prefería hacerlo todo afuera. Eh, a veces yo a Belén pues la encontraba pues un poco, como se dice, estresada por las cosas que hace en el hogar, pero yo no me daba cuenta hasta que ella recién hablaba. Pero ya cuando hablaba pues ya estaba, como se dice, muy disgustada, ¿no? Lo cual ahora yo entiendo y comprendo, pero al principio no fue así. Sin embargo, pues ha habido ese avance y es Sí, algo, pero ¿no? ¿cuándo es que a veces viene ese entendimiento, ¿no? Esa iluminación? Sí, sí, prácticamente por Cuando eso. hubo una época donde yo trabajaba y salía más tarde que él. Entonces de pronto como que a veces todo se desequilibra en la casa cuando no estamos nosotras, ¿no? Generalmente porque somos las que organizamos todo. Entonces yo recuerdo, él me esperaba y salía tarde, Ahí ¿no? creo que fue cuando empecé a cocinar, ¿no? Sí, entonces él empezó Sí, a cocinar. sí. Él empezó a cocinar, yo le explicaba, mira, haces así, haces acá, le daba las indicaciones. Y no saben ahora, o sea, él, de verdad, esto lo digo en serio, que ahora él en cuanto a la cocina, es tremendo, es un experto, en serio, es un experto, tiene una sazón riquísima, ya muchas personas ya han probado su sazón y sobre todo que lo hace rápido. Yo antes me consideraba una mujer que cocinaba rápido, pero no, él lo hace mucho más rápido que yo y yo me quedo mirada, pero digo, esto todo fue todo un proceso de también de tener paciencia, de ser constante, de organizarnos. Las cosas del hogar es solamente organización, colaborar, ¿no? Y que cada uno pueda tener, bueno, entonces esto, entonces el otro. Habían cosas que a mí desde chica, por ejemplo, no me gustaba hacer. Y que Ah, gracias a, lavar los y platos. que Ahora, gracias a Dios a él lo hace y le gusta, ¿no? Porque yo siempre he oído eso en mi casa. Entonces uno viene con ciertas costumbres de casa. Entonces a veces eso también es todo un tema para poder uno desprenderse de algunas situaciones, ¿no? Pero ese todo es un proceso, así que el matrimonio es un llamado eterno, ¿no? Tú separas tu vida para alguien, te unes en espíritu, alma y cuerpo a una persona, prometes fidelidad, dedicación, amor, ¿no? Y eso, ¿no? Es que uno en un momento dice, bueno, sí, necesito dejar algunas cosas que no estuvieron bien en casa, ¿no? Porque no todo,
obviamente no todo está mal lo que nuestros padres nos enseñan, ¿no? Claro, en el caso de Belén y yo, no hemos tenido padres que nos den una formación bíblica. Si bien es cierto, sí hemos tenido padres que nos daban una formación moral. O sea, pero ahora nosotros descubrimos que hay algo más. Y no se les puede juzgar a nuestros padres porque tal vez no nos dieron Biblia, porque a ellos tampoco se lo dieron. Sin embargo, ellos también dieron lo mejor de cada uno, lo cual valoramos hasta hoy. Y muchas cosas, por no decir casi todas, lo que se refiere a los valores, pues los hemos recibido de nuestros padres. Sin embargo, cuando nosotros ya impactamos, hacemos una colisión con la palabra, vemos que aún hay muchas cosas más. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que heredar a la siguiente generación. Y ahí es el caso, ¿no? Donde se dice pues que dejará padre y madre, ¿no? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejaremos todas las cosas que tal vez no están muy bien vistas por la palabra de Dios, con mucho respeto para nuestros padres. Y tomaremos esa parte muy amorosa y muy sincera de ellos, más lo que nosotros podamos darle de lo que es la enseñanza bíblica, de cómo llevar un matrimonio, una sola carne, desde lo que es Dios. Y eso sí se tiene que heredar. Pero nosotros como no lo recibimos, bueno, pero ya nuestra herencia será eso a la siguiente generación, a la generación de hijos, a la generación de reemplazo, a la generación que irá más allá de lo que para nosotros ahorita hablar de la sola carne será un descubrimiento. Para ellos el hablar de una sola carne ya será algo aprendido dentro de su ser interior. Y entonces ellos tendrán un mayor tiempo para explorar aún cosas más y más profundas de lo que significa ser una sola carne. Pero ellos serán más sólidos, más consistentes y sobre todo más seguros a la hora de poder escoger a la que será la compañera de toda su vida. Así es, muy importante lo que dices, porque somos nosotros, ¿no? Los que hoy tenemos este entendimiento que necesitamos extender esta forma de pensar, esta mentalidad de Dios hacia las generaciones que vienen, porque así vamos a poder hacer familias sólidas, familias bien fundamentadas, familias seguras, familias fortalecidas. Y eso es lo que necesitamos verdaderamente, ¿no? Que se nos esté en todo momento rodeando estas palabras, rodeando este entendimiento, este conocimiento, para que seamos ese aporte, para que nuestros hijos nos escuchen, para que ellos sean ministrados con estos mensajes que hoy en día necesitamos tanto escuchar, ¿no? Claro. Hay un pensamiento, ¿no?, que quisiera mencionar. Eh, yo respeto todas las opiniones que puedan hablar de lo que significa reino. Pero también me gustaría decir que una de las bases, y como digo, una de las bases de lo que es el reino es la sola carne. Porque es en la sola carne la que produce los hijos del reino. ¿Se da cuenta? Es en la sola carne, siendo formados por padres ya conocedores de lo que es la cultura, el mover de todo lo que sucede dentro del reino, trayendo hijos a este mundo con ese diseño ya nosotros implantándoles y con eso generando menos resistencia, menos tiempo de rehabilitar, porque si ustedes se dan cuenta, las congregaciones, una de sus funciones se ha vuelto la rehabilitación de las personas. En otras palabras, volverles su funcionalidad, su operatividad. ¿Por qué? Porque se había perdido esa operatividad por el pecado, por
una mala crianza. Entonces, tenemos que ponerle énfasis. Yo respeto a las personas que no quieren casarse y quieren permanecer solteros. Está bien, también eso forma parte del reino. Pero lo que produce los hijos, la materia prima celestial, ¿no? Es la sola carne. Entonces se tiene que poner un énfasis en que tenemos que estar sumamente preparados, porque los tiempos se están acelerando. Los tiempos nos están hablando de algo, de que ya se acerca el fin de una era. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esa transición. Para esa transición. Sí, verdaderamente, verdaderamente es así. Bueno, y nos estamos un poquito adelantando a unos temas que vamos a también dar más adelante acerca de la familia. Un poquito nos vamos a tener que extender hacia los hijos, hacia la crianza de ellos, cómo nosotros podemos fomentarles a ellos un ambiente mejor y todos esos aportes que también nos van a ayudar mucho. Así que, bueno, adelantó algo, ¿no? Y es importante nosotros hablar de lo que hoy sucede, ¿no? Y sobre todo de cosas que van a ser para los que vienen, ¿no? Para la generación que viene, que van a ser importantes y las bases para ellos, ¿no? Muchos problemas hay en las parejas por falta de este sentido de servicio, ¿no? Lo que estábamos comentando acerca del tema del servicio. Hay muchas dificultades por todo este tema. Hay gente que incluso se llega hasta el divorcio porque simplemente hay hombres que no colaboran con las mujeres. Hay hombres que simplemente por su machismo ellos no son capaces de hacer ni mover nada. Por ejemplo, en el caso de en mi hogar, yo recuerdo mucho a mi padre que él siempre decía, el hombre no haga nada, las mujeres están para lo que hagan las cosas, el hombre no haga nada. Y mi hermano, siempre nada más tú lo veías ahí sentado esperando que le sirvan todo, sentado viendo televisión, y eso es lo que mi padre siempre fomentó, ¿no? Y eso a la larga ha traído ciertas dificultades, ciertos problemas. Es que cómo va el machismo a veces siendo implantado de una generación a otra. Y entonces hoy día nosotros vemos, por ejemplo, acá en el Perú también existe mucho machismo, ¿no? Y hay gente que por eso son abusadas, maltratadas, que simplemente toda la carga de la responsabilidad del hogar está centrada en ellas y el hombre por el hecho de que él trabaja ya simplemente de ahí se desliga de toda otra responsabilidad porque él llega supuestamente cansado del trabajo y ya no tiene que hacer nada, ¿no? Cuando eso es completamente fuera de lugar, ¿no? Sí. Ahí hay una historia, incluso me recuerda, hay una historia donde un hombre siempre le reclamaba a la mujer, ¿qué haces todo el día? ¿Qué haces toda la mañana? Y un día él llega y encuentra todo tirado, las camas sin tender, encuentran los niños sucios y entonces él ve todo un desorden y dice, ¿y qué pasó acá, no? Bueno, como tú dices, ¿qué hago toda la mañana? Hoy decidí no hacer nada. Entonces, a veces no es valorado el trabajo que uno hace en casa. A veces no se le reconoce a la mujer que es más cansado muchas veces, que a veces el hombre de repente trabaja en una función solamente de estar sentado en un escritorio. A veces la mujer no tiene que lavar, planchar, cocinar, atender a los hijos. Y cuando se tiene hijos es un trabajo mayor. Tú tienes que estar ojo con ellos, viendo si se cayeron, viendo qué están haciendo, que en un descuido a veces se meten algo a la boca, se comieron algo, o se pueden rodar de las escaleras, tantas cosas, ¿no? Y donde es mayor la tensión. Ahí para nosotros hay un principio. Si ustedes se dan cuenta, el hombre fue primero que apareció en el huerto. Si bien es cierto, fuimos creados juntos, Génesis 1, 26 y 27, pero en Génesis 2, 7, nosotros fuimos formados primero, aparecimos primero en la creación. Ahora, por ser primeros, aquí en Mateo 20, 27, Jesucristo nos deja un principio. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo.
¿qué te quiero dar a entender con esto, varón que me escuchas? Nosotros podemos trabajar y tener un día muy, muy pesado fuera. Sin embargo, como nosotros somos primero, el primero siempre sirve más. Y eso Eso me nos gustó. cuesta trabajo entender. A mí me cuesta trabajo todavía, por si acaso. Esa es una palabra que también a mí no me confronta, más bien me juzga. Y es mi esperanza seguir yendo trabajando en ella. Pero cuando yo a veces siento eso, bueno, pues es que estoy cansado. Por ejemplo, yo tengo trabajo de lo que es la construcción. Entonces a veces uno siente cansado y todo eso, pero sin embargo somos primero. Y el que quiere ser primero tiene que servir más. Y eso lo tenemos que tener claro, bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en donde sea posible, porque lo solemos olvidar. Solemos olvidar que somos primero. Pues sí, pero no, yo tengo que decir que mi esposo en ese aspecto, él los días viernes por lo menos viene y prepara su cena, aunque venga cansado, como venga, prepara su cena y acá compartimos. Y verdad que sí, hasta ahora. Y eso fue todo un proceso, como les decía, al principio no fue así, pero luego él fue cambiando muchas cosas, muchas actitudes, fue cambiando, que a mí me han sorprendido, ¿no? Siempre me han sorprendido y hasta ahora no es algo que él es muy persistente, ¿no? No es que lo hizo un día y de ahí a la otra semana no, sino que él es muy persistente. Entonces, todo esto se va aprendiendo, el hombre y la mujer van ayudándose mutuamente. Por eso que dice la Biblia que es mejor dos, ¿no? Que uno, porque ambos serán colaboradores el uno al otro. Si uno cae, el otro lo levanta. Si en medio de un conflicto dice que si los dos son fuerza mayor que uno. Entonces, es verdad bastante beneficioso, ¿no? El que podamos ser una sola carne, ¿no? Y porque la Claro. ayuda es así. Y hay algo también quisiera, ¿no? También aclarar, o sea, no lo veamos el servicio como una obligación. Obviamente es un deber, ya, eso sí está claro. Pero también tenemos que verlo como la ocasión en la cual uno puede mostrar la mejor parte, ¿no? O la parte más trabajada de uno. Y sorprender, ya sea desde la mañana con un desayuno o con un paseo en el parque, con una rutina divertida. Y eso pues nos va a servir para crear unos ambientes después, cuando ya entremos en los temas espirituales, unos ambientes muy, muy favorables, donde no hay ruptura ni intromisiones por injusticias. Eso ayuda bastante a la hora de orar y cuando se ora juntos. Así es, has tocado un punto importante también. Y ahí es donde nosotros entramos a tallar en el rol de esa ayuda idónea, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos ser esa ayuda idónea? Recordemos que la ayuda la necesitan ellos, siempre yo Claro. saco pica. La ayuda la necesitan ellos, ¿no? Porque dijo, y te haré ayuda idónea, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros ayudamos a nuestro cónyuge? Asistiéndolo, socorriéndolo, rodeándole, aplaudiéndole, motivándolo, ¿no? Haciendo de nosotros cada día esa entrega fiel de poder preocuparnos por sus cosas, ¿no? De poder estar siempre pendiente de las necesidades que él tiene también. Y de esa manera, como él decía, ¿no? Espiritualmente también, ¿no? Porque somos un equipo donde nosotros encajamos, donde nosotros resolvemos las cosas los dos, ¿no? Donde cuando, por decir él, de acuerdo a su llamado, cuando nosotros nos ponemos a orar, él siempre resalta, ¿no? El don que él tiene. Yo complemento en algunas cosas. Por ejemplo, a veces yo sueño bastante y no sé muy bien
generalmente la interpretación de ese sueño. A veces Dios sí me da la interpretación, pero otras veces no. Entonces Él me empieza a decir exactamente lo que eso significa, ¿no? A la luz de la palabra. Y así en muchas cosas espirituales nos complementamos, nos apoyamos, nos ayudamos. Entonces sentimos que no estamos solos, obviamente, que somos ese equipo, ¿no? Que tiene una visión, que tiene siempre un objetivo, ¿no? Que está siempre yendo hacia adelante, ¿no? Y que nos apoyamos y nos ayudamos en todo momento, ¿no? Entonces, así es que nosotros podemos ser esa ayuda, ¿no? Dedicando siempre ese tiempo, abrazando ese diseño de querer ser esa ayuda, ¿no? Porque es un diseño que Dios ha puesto en nosotros. Entonces nosotros cuando cada día eh, tenemos más revelación de ese diseño que Dios ha puesto en nosotros de ser ayuda para ellos, es que nosotros vamos a poder ir desarrollando cada vez un matrimonio más estable, mejor, con un ambiente mejor, para que cuando el esposo venga, así como él dice, cansado, ¿no? Tal vez que ese día le tocó un día difícil, pero al ver su hogar, cómo está organizado, arreglado, perfumado y todo en el orden que debe estar, entonces ellos mismos se activan y se animan, ¿no? Al abrir esa puerta. Entonces, esa es esa luz que debemos nosotros ser siempre, ¿no? Claro. Y con lo de ser ayuda idónea, prácticamente es algo abrumador para el varón, ¿no? Porque vemos, bueno, la que tiene que ayudarme es mi esposa, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que también mantenerlas interesadas. ¿Interesadas en qué sentido? Expectantes de que esa ayuda, ¿qué provoca en nosotros? O sea, no es solamente la recibimos, bueno, me trae esto, me hace esto. No, esa es una pequeña parte. Nosotros también tenemos que crear los estímulos, los ambientes, que verdaderamente mi esposa se siente hasta seducida a seguirme ayudando. ¿Y cómo hacer? Con el servicio, con un buen trato, haciéndoles caso, que mira, vamos a hacer esto, hay que arreglar aquello, hay que pintar aquí, hay que mover allá, o simplemente acompañarlas. Esos son desprendimientos que no son gravosos, simplemente se desprenden de nosotros como un efecto del amor que Dios causa, tanto en ella como en mí. Entonces, siempre mantener el foco de atención de ella sobre nosotros. Y con eso te aseguras que ella te ayude. Y también nosotros ayudamos a ella, pero con el servicio, con el amor, con la fidelidad, con la entrega. Y esto nos ayuda después más adelante en lo que nosotros desarrollamos esa vida espiritual. Miren, en la sola carne, quizás en el matrimonio no, pero en la sola carne sí, se puede vivir en tres dimensiones. Está la dimensión física, que viene a ser la del cuerpo, entre ella y yo. Está la dimensión del alma, donde nuestras emociones, sentimientos, voluntad y el intelecto se funden. Y está en la dimensión del espíritu, donde nuestro espíritu se funde con el espíritu de Dios. Entonces, cuando estamos alineados desde el cuerpo, el alma y el espíritu, creamos pues una directriz que va rumbo a la sola voluntad de Dios. Entonces, las oraciones, intercesiones, lo que queremos hacer rompimiento, lo que queremos hacer que explote el espíritu o que se suelte algo para la casa, pues va a ser con una eficacia única. O sea, no solamente me voy a llevar bien con mi esposa porque quiero vivir feliz, lo cual respeto, si ese es tu fin, está bien. Pero hay algo más. Para romper cielos de bronce y suelos de hierro, ¿no? Para destruir eso se necesita bastante oración, intercesión y ser uno. No solamente en la carne, no solamente en el espíritu, sino también ser uno. No solamente en el cuerpo, sino también ser uno en el espíritu. Y eso se logra, ¿no? Siendo acomedido, servicial, amable, fiel.
Así es, así es. Entonces nosotros tenemos que conseguir ser esas ayudas óptimas para nuestra pareja, ¿no? No ser ese estorbo, porque muchas veces vemos que la misma palabra nos habla de aquellas mujeres rencillosas, conflictivas, ¿no? Que están constantemente afligiendo más bien el ambiente, destruyendo, que con sus manos destruyen el hogar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son personas contenciosas, son mujeres que buscan conflicto de todo. Entonces, esas cosas son por las cuales a veces un matrimonio se puede destruir, ¿no? Por eso dice que en el libro de Proverbios, el capítulo 30, cuando habla de esa mujer llena de virtudes, uno dice, hay una parte donde dice que él alaba. ¿Y por qué alaba? Dice, su marido la alaba porque ella hace todo, todo aquello que es digno de admirar. Es una mujer que verdaderamente por donde tú la veas refleja esa presencia de Dios, ¿no? Pues sí. Entonces, si tenemos claro, ¿no? A esa mujer nosotros tenemos que tratarla bien, porque es una mujer de altas, de un alto estándar, una mujer preparada, una mujer que siempre está dispuesta, como se dice, una mujer a todo, a todo dar, ¿no? Sí, es así es. Entonces, verdaderamente es este tiempo donde nosotros nos es de suma interés poder proyectar a la mujer, ¿no? Proyectar a los matrimonios este pensamiento, ¿no? Hay algo que también podemos decir de todo este tema. Hay muchas cosas que han sido como un impedimento, ¿no? Para que hayan matrimonios saludables. Y es que de pronto, yo recuerdo que, por ejemplo, en la iglesia donde yo nací, se inculcaba mucho que la mujer debía estar todo el tiempo en la iglesia y el esposo se quedaba en casa, ¿no? Y porque tú tenías que orar, tenías que ayunar y hacer eso. Yo pues hace más de 25 años que recibí a Cristo. Entonces en ese tiempo todavía se tenía ciertos pensamientos que hoy en día ya obviamente no los hacemos. Pero en ese tiempo uno crece con esa mentalidad que eso es lo que se fomentaba, ¿no? Y muchos matrimonios fracasaron por este tipo de cosas, porque las mujeres estaban más en la iglesia que en sus hogares. Imagínense, si el hombre trabajaba de lunes a sábado, entonces el domingo tenía el único día libre para pasar con su familia y su esposa. Pero ella prefería venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se fomentaba eso. No, tú tienes que estar primero buscando a Dios y tienes que estar en la iglesia. Y si no estás en la iglesia, el marido se va y todo eso, ¿no? O sea, hasta temor le daba, ¿no? Yo ministré a muchas personas con estos problemas y esta situación, ¿no? A muchos matrimonios. El hombre se quejaba de ella, la mujer se quejaba de él y así, ¿no? Era una serie de conflictos que se daban por este tema. Porque él a veces quería pasar un tiempo con su esposa. Él a veces se quejaba de que eso no podía ser, aunque sea un domingo a la semana, ir a pasear con sus hijos y ella no, se daba totalmente, era la negativa que no podía y no podía, ¿no? Y por eso es importante en este tiempo también recuperar el verdadero significado de lo que significa pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué es pertenecer a la familia de Dios? O sea, nosotros vemos que el mundo quiere ahora casarse, ¿no? Vemos esa unión matrimonial igualitaria que se le llama ahora. Sin embargo, vemos que nosotros los heterosexuales menos quieren casarse hoy. O sea, ¿cuál es la decepción del mundo? De que ya no quieren, ¿no?, los heterosexuales estar en una unión de casamiento. Y eso también ha calado dentro de lo que es la iglesia. Hay muchos solteros, solteras que también tienen ese temor ahora de casarse. Entonces, cada vez se destruye más, no solamente desde afuera, sino también desde dentro mismo, porque no encuentran esa motivación o ese buen ejemplo de lo que es una sola carne, un matrimonio dentro de una vida cristiana.
Entonces, nosotros tenemos que ya afrontar este punto. No podemos seguir tolerando, ¿no? Que las familias se sigan dividiendo por una creencia cuando se supone que nosotros somos los que salvamos a la familia. No podemos seguir diciendo, ¿no? No importa, tú nada más ven acá, reúnete con nosotros y ya Dios sabrá qué hace con tus familiares. Porque si nosotros estamos protegiendo a la familia, tenemos que ver la forma de que esa familia siga manteniéndose unida a pesar de que uno de los cónyuges no crea en Cristo. Y para eso, pues, en Efesios 2:19, ¿qué nos dice? Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿no? Existe un viejo cliché sobre llamar hermano a alguien como si fuera un saludo. Esta palabra se tiene que rescatar a su significado original y todo empieza con conocer lo que significa ser miembro de la familia de Dios. Antes de ser una familia, existe una sola carne, es decir, un matrimonio. Y es desde esa base en que ser miembro de la familia de Dios debe tomar forma. La mayoría de las personas que van integrando a una comunidad, que se van integrando a una comunidad cristiana, conoce la familia desde el contexto congregacional. Para ellos la familia recién toma forma desde que cuando llega a una congregación, cuando verdaderamente debería conocerlo desde un ambiente familiar. Ok, eso es tolerable para los que recién vamos entrando. Pero ese que va entrando tiene que ser programado de tal manera en Dios de que cuando genere su familia no tenga hijos que crezcan en la misma condición de orfandad como uno creció sin Dios. No se puede repetir eso. O bueno, no se debería repetir eso. Si bien es cierto, nosotros conocemos lo que es familia desde un ambiente congregacional, también desde la congregación nos tienen que devolver la oportunidad de empezar a conocer la familia de Dios desde el hogar. Felizmente podría decir, ¿no? Muchas cosas han pasado con el COVID y se ha remarcado bastante, ¿no? Se ha remarcado bastante de la parte mala y letal y nocivo de él, ¿no? Pero no se ha remarcado también las oportunidades que a nosotros se nos ha formado en el hogar, de poder evangelizar a aquel esposo o esposa que no cree, porque ahí en el confinamiento ya no había una excusa o un pretexto de a dónde ir. Si después de este confinamiento no has podido convencer a tu cónyuge, ¿no? Ya sea tu esposo o tu esposa, pues hay que revisarse, ¿no? Porque ahora no había dónde huir, no había obligación que hacer, no había trabajo que quite tiempo. Por eso que la cuarentena ha sido un tiempo para los entendidos. Y esa es una palabra que tiene que calar fuerte. Los entendidos en los tiempos. Si solamente entendimos que era pura aflicción, pues ya vemos el resultado. El que estaba frío, pues se enfrió más. Y el que estaba bien, pues se fortaleció más. Entonces, estamos lanzando esto. ¿Qué hiciste o qué hicimos, ¿no? Durante la cuarentena? ¿Se acercaron más o se alejaron más? Porque oportunidades siempre va a haber, pero oportunidades como esta, muy pocas. Donde 24 horas puedes convivir con esa persona. Y lo hemos tomado, bueno, es que el que tiene que convencer es Dios, no yo. Bueno, eso dilo afuera. Porque nosotros tenemos el deber, por lo menos en la sola carne, de convencer aún con nuestras obras. Porque no en vano dice la palabra,
que si la mujer tiene un esposo no creyente, dice que su comportamiento tiene que ser tal que el esposo sea ganado sin palabras. Tú lo estás convenciendo. Pero este principio te lo digo desde la sola carne. No te voy a hablar de cómo es que se convence para afuera, pero sí de cómo se convence desde adentro. Y esto ya sea esposo creyente y esposa no creyente, o esposa creyente y esposo no creyente. Que sea ganado sin palabras. El confinamiento, por ejemplo, en Perú han sido como 70 días. 70 días, 24 horas al día, ahí conversando, ahí, ¿no? Para el entendido, debió haber sido una oportunidad fabulosa para generar ese convencimiento. Si lo quieres ver, bueno, es que va a ser a través del Espíritu. Bueno, aduéñate de esa intención del Espíritu y que a través de tu cuerpo la intención del Espíritu salga hacia tu cónyuge. Como lo quieras ver, pero está en nuestras manos el mostrarlo de esa manera, ¿no? Entonces, el haber habido esa fragmentación, ¿no? En que la familia se trasladó ya no de tu hogar, sino a la congregación, pues a tu familia de sangre la dejaste de lado. Y no todos iban a reaccionar bien. La mayoría reacciona, bueno, el cristiano me abandonó. El cristiano ya no me quiere mucho o ya se olvidó de mí. Y esos distanciamientos, ¿no? Esos distanciamientos provocaron esas rupturas a tal punto que las personas, pues, que no creen en Dios no quieren conocerlo. ¿Por qué? Porque en lugar de unirlos, los separó, los dividió. Y eso pasa, ¿no? Y eso se siente más cuando el esposo o la esposa son creyentes. Y cuando los hijos no creen, en el caso de la esposa, se ha visto casos, ¿no? En que la esposa prefiere pasarlo en la congregación un día domingo. Y bueno, le hace rápido el desayuno al esposo y a los hijos y con las mismas se va. ¿Qué imagen deja? El esposo y los hijos, se va. O sea, el día domingo que podemos pasarlo en familia, para ella es más importante estar lejos de nosotros y prefiere irse afuera. Ellos no entienden lo otro. Ellos no entienden eso. Entonces con eso se genera rechazo a querer presentarles a Cristo. Pero estamos un tiempo para darle vuelta a ese asunto y recuperar a la familia cercana. El COVID fue una oportunidad para recuperar a esa familia cercana. Muchos dicen, bueno, cerraron el local de reunión, ¿dónde está mi alimento espiritual, mi comida espiritual? Si tienes meses o un año, claro, estaría bien. Pero si tienes más de 5 años y todavía sigues pensando así, creo que se ha podido crear una codependencia. Dios nos enseña de que su palabra, su alimento, su comida o lo que nosotros nos alimentamos, dice, sale de su boca, Mateo 4:4. Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De generar nuestro propio alimento desde la palabra, porque no podemos subsistir si solamente pensamos que en el local de reunión está la comida. Ahora, teniendo esa actitud de que también nosotros producimos nuestro alimento, cuando nos congregamos, no solamente llegamos a recibir, sino también llegamos a dar, ¿no? Llegamos a dar. Así es. Bueno, y terminamos diciendo que
Si quieres casarte, pues tienes que estar dispuesto a servir. Porque ese es el llamado que tiene el matrimonio, a servir hasta que sea el tiempo, ¿no? Donde ya este ciclo se termine, pero sabemos que esa es nuestra demanda cada día de nuestras vidas. Y es el amor de Dios lo único que nosotros nos va a hacer que podamos ejercer ese servicio con esa verdadera y auténtica disposición de nuestro corazón. Así que oro por todos los matrimonios que en este momento me están viendo, aún por aquellas mujeres solas, que el poder del Espíritu Santo de Dios pueda haberles hablado en esta noche, puede haber ministrado sus corazones, puede haberle dado un consejo de parte de Dios, que todo este tiempo que hemos estado conversando haya sido para edificación de sus vidas. Yo declaro que cada matrimonio empieza a ejercer ese servicio verdadero, a que en cada corazón empiece ese sentir ferviente de poder servir a su pareja en todos los días de su vida. Gracias doy, Padre, por cada uno y bendigo los matrimonios, bendigo las familias, declarando que las familias del reino se levantan en este tiempo para establecer el reino de Jesucristo aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.